Vamos a orar para ir a la Escritura. Padre, en esta mañana, como leíamos, queremos agradecerte. Y como cantamos, Señor, recordando tu sacrificio en la cruz. Señor, es posible el perdón, es posible la paz de nuestra alma, es posible la salvación, es posible el haber sido reconciliados contigo, es posible decir que somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Es posible disfrutar de toda bendición en ti por Cristo. Así que gracias, gracias por Jesús. Y al acercarnos a tu palabra en esta mañana, permítenos ver a Cristo, permítenos contemplar a Cristo en su grandeza, en su hermosura, en su majestad, en su gracia. Y permítenos ver la realidad de nuestro propio corazón, Señor, y nuestra necesidad de ti. Háblanos, escudriña nuestro corazón y nuestra mente, cámbianos, transfórmanos y llévanos a seguir viviendo, Señor, conforme a lo que tú quieres para tu iglesia, Señor. Amén y amén. Bien, ahí continuamos en esta mañana con nuestra serie La vida cristiana en parábolas. Y hoy, como estuvimos siendo anunciados este fin de semana, vamos a ver sobre el gran yo. Y vamos a ir entonces a Lucas 18, versículos 9 al 14. Una parábola muy conocida, pero no por ser conocida podemos pasar por alto lo que nos enseña a nosotros. Hay un reconocimiento que se le da a los soldados que han sido considerados como héroes en las guerras. Y recordará usted que les dan una medalla de honor, ¿cierto? Esa medalla de honor tiene el propósito de reconocer, es tal vez el más alto reconocimiento que se le puede dar a un soldado que ha sacrificado su vida en muchos de esos casos en una guerra, por defender a sus compañeros, por defender un lugar, un territorio. Pero ese reconocimiento, esa medalla de honor, se la dan otros a él, ¿cierto? No hay lugar a que este soldado, él mismo diga, voy a darme a mí un reconocimiento, ¿cierto que no? No hay lugar a que este soldado diga, voy a darme a mí una medalla de honor. Y voy a hacer un gran evento en el que toda mi familia, en el que todos los medios vengan a cubrir o a transmitir que yo me voy a reconocer mi gran valentía en la guerra. ¿Cierto que no es ese tipo de acto el que ocurre en una medalla de honor? Él no se organiza a sí mismo este reconocimiento, son otros los que lo hacen. Es más, hay una serie que estoy viendo hace unas semanas y es impactante y se llama precisamente así, Medalla de Honor. Y muy raro, dicen estos soldados, que el propio soldado hable de sus hazañas. No es común que aquel soldado que enfrentó la guerra, que estuvo al frente de la batalla, llegue a contar él mismo sus hazañas. Se saben las historias porque sus compañeros las cuentan. Se saben su historia porque otros cuentan lo que él hizo. Ahora, así como ocurre con este hombre, que el soldado que no se reconoce a sí mismo, contrariamente recordamos lo que ocurre en esta parábola. Vamos a leer entonces Lucas 18 del verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué decía él? Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, vamos a acercarnos a esta parábola viendo sus partes y cómo Jesús quiere enseñarnos ahí una verdad muy, muy hermosa. El gran yo. Vamos a ver que estos 2 hombres tenían un gran yo, solo que de una manera diferente. Encontramos en la parábola que hay 2 hombres que hicieron cada uno su oración. Hay 2 oraciones y hay 2 resultados de esta oración. Y en primer lugar, preguntémonos, ¿para quién es esta parábola? ¿Sí? ¿Para quién dirige Jesús esta parábola? Y Lucas escribe, que es el que está comentando aquí, está escribiendo, nos dice para quién es esta parábola y coloca e identifica para quién es esta parábola como si fuera una carta con nombre propio. Y nos dice de una manera muy clara que esta parábola es para quienes confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Es importante porque Jesús nos dice que contó una parábola acerca de quienes confiaban en sí mismos y menospreciaban. Dice que dijo esta parábola a quienes confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. Es decir, ellos estaban ahí escuchando, ¿cierto? Estos que menospreciaban a los demás y estos que confiaban en sí mismos estaban ahí escuchando esta parábola. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos, aquellos que habían puesto su confianza en sí mismos, aquellos que confiaban mucho en su rectitud, que confiaban mucho en su propia justicia, aquellos que alardeaban de su rectitud, aquellos que se consideraban a sí mismos como acordes a la voluntad y al carácter de Dios. El carácter de Dios, que es un carácter santo, es un carácter justo, es un carácter bueno, íntegro. Estos hombres se consideraban acorde con las demandas de Dios, acorde con el carácter de Dios. Y al mismo tiempo Lucas nos dice que esta parábola es para quienes despreciaban a los demás, para quienes menospreciaban a otros, como va a ser evidente en la oración de aquel fariseo. Ahora, los demás para estos hombres eran los pecadores. Estaban estos justos, estaban estos que confiaban en sí mismos, estaban estos que eran merecedores de Dios, y existía el resto del mundo, quienes eran inaceptables. Estaba el resto de los seres humanos que eran inmerecedores del amor de Dios. Ahora, vean el nivel de este orgullo y vamos a ir viendo lo que ocurre en esto. Posiblemente al leer esta oración, al leer la parábola y al leer la oración de este fariseo, pudiéramos pensar, bueno, esto no es para mí. Qué descaro el de este fariseo al hacer este tipo de oración, ¿cierto? Considerarse de esta manera, ver a sus prójimos, a sus iguales de esta manera y poder decir, esto no es para mí, esta parábola es para esos orgullosos fariseos. Pero ocurre algo, y es que tal vez creemos que hacemos parte de una iglesia perfecta, o tal vez nos esforzamos por mostrarnos perfectos ante las demás personas.
Porque a veces en la vida de iglesia se genera cierta presión en nuestras relaciones en la que pareciera que no es posible y no se permite mostrar debilidad. Y no se permite mostrar quiénes somos en realidad. Y entonces, con toda probabilidad, tratamos de tapar quiénes somos. Tratamos de no exponer nuestro pecado a otras personas. Tratamos de no ponernos en evidencia acerca de cuáles son nuestras tentaciones, cuáles son nuestras luchas, cuáles son las cosas con las que lidiamos cada día. Es difícil exponernos a otras personas por temor a la vergüenza o por temor a la censura o por temor a ser juzgados. Y esa presión que ocurre a veces en nuestras relaciones nos fuerza a querer mostrar una apariencia, nos fuerza a querer mostrarnos de una manera en la que no somos. Así que no pudiéramos decir entonces que esta parábola se trata solo de aquellos fariseos, de aquellos hombres hipócritas, porque con toda probabilidad tal vez Lucas está identificándonos también a nosotros, de alguna manera. Tal vez este encabezado de la parábola tiene tu nombre y tiene mi nombre. Así que les animo a que abramos esta parábola y veamos qué nos dice. ¿Cómo comienza entonces la parábola desde el verso 10? 2 hombres subieron al templo a orar. Nos identifica. Jesús habla y menciona que hay 2 hombres que fueron a orar. Uno era ¿qué? Fariseo, y el otro era un recaudador de impuestos o un publicano. Quiero solo recordar quiénes eran estos 2 hombres. Se recordará a los fariseos. Para este momento en el que leemos, en el que ocurre la narración de la parábola, los fariseos eran ese grupo religioso que eran los que practicaban de una manera muy rigurosa el cumplimiento de la ley de Moisés. Ellos desarrollaron un estricto cuidado y obediencia e interpretación de la ley al punto en el que no solo estaba la ley, sino que estaba la interpretación de la ley, y esa interpretación de la ley también se convirtió en una ley o en una norma la cual también debían cumplir, cuyo fin, el de estos hombres, era como fuera esforzarse por mantener una identidad religiosa y una pureza en su vida. Ahora, hasta ahí tal vez decimos no hay nada de malo en ese deseo de ser santo, en ese deseo de obedecer a Dios, de obedecer la ley de Dios. El problema es que su obediencia se centró en tradiciones humanas y en una apariencia externa, en que a la vista de los demás había una aparente perfección del cumplimiento de la ley de Dios, pero Jesús evidenció, o puso más bien en evidencia, la realidad de sus corazones. En una ocasión Jesús dijo, usted recordará, que eran sepulcros blanqueados. Y esta imagen es muy fuerte acerca de quiénes eran estos hombres. Es decir, por fuera limpios, hermosos. Los cementerios hoy en día son jardines muy lindos, ¿cierto? Y por fuera, dice Jesús, son estos sepulcros blancos, resplandecientes, pero por dentro era todo lo contrario. Porque ellos habían hecho de el mostrar a otros la razón de su vida. Procuraban demostraciones públicas de piedad. Hacían buenas cosas, y como veremos en la oración de este publicano, lo que dice que él hacía eran buenas cosas. Pero ellos buscaban hacer estas cosas por las razones equivocadas. Sus acciones tenían que ser evidentes a los ojos de los demás, demostraban su piedad de una manera pública. Ellos buscaban los lugares de honor en la sociedad. Ellos buscaban obtener títulos que les reconocieran como superiores, que les distinguieran ante los demás. Así que
estos hombres enseñaban que Dios otorgaba su gracia únicamente a quienes cumplieran fielmente los mandamientos de Dios. Es decir, como que la gracia y el favor de Dios es algo que tú podías ganar. Y en ese punto entonces la gracia ya deja de ser gracia. Cuando no solo ellos, sino cualquiera de los que estamos aquí pensamos que hay algo que podemos hacer para ganar el favor de Dios, que hay algo que podemos hacer para que Dios me ame más. Y es claro que en los evangelios, y Lucas va a colocar esto en todo su evangelio, que nos va a mostrar los fariseos no como ejemplos buenos a seguir, sino como ejemplos negativos. Los fariseos, nos dice Lucas 16:14, que eran amantes del dinero. Y Jesús les dice: vosotros sois de los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Entonces, este hombre, fiel a la ley, riguroso en el cumplimiento de la ley, va al templo ¿a qué? A orar. Pero hay otro hombre, ¿y es quién? Un recaudador de impuestos, un publicano. Al principio del Imperio Romano, la manera en la que Roma impuso su dominio era imponiendo obligaciones fiscales. Y quienes cobraban estos impuestos, pues eran estos hombres, los publicanos, los cobradores de impuestos. Ahora, al principio este oficio era algo honroso, pero quienes empezaron a ocupar estos cargos de publicanos eran judíos mismos. Y ellos empezaron a cambiar el interés público y empezaron a corromperse de tal manera que empezaron no solo a cobrar el impuesto que Roma pedía, sino a inflar los impuestos y a quedarse con el resto. Esto hizo que ellos fueran reconocidos como corruptos. Por su oficio empezaban a tener relación con gentiles, con romanos, personas que para el judío no eran bien aceptables, eran inmundos. Así que aunque este publicano era un judío, era considerado por sus compatriotas como inmundos, como pecadores. Es más, los publicanos eran excomulgados de las sinagogas. No podían participar de las reuniones en la sinagoga. Eran excluidos de su entorno. Y nos dice Jesús entonces que el fariseo va al templo a orar, y a la misma hora, en el mismo momento, va este recaudador de impuestos a orar también. Ahora, ¿cuál es la oración de estos dos hombres? Ya sabemos quiénes eran estos dos hombres. Veamos la oración de estos dos hombres. ¿Cómo ora el fariseo? Nos identifica en la parábola, en primer lugar, su postura. Nos dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ahora, la postura tal vez no es nada extraordinaria, era algo de esperarse en un fariseo. Pero al leer las palabras, el contenido de la oración de este hombre, pudiéramos sentir algo de indignación, ¿cierto? ¿Cómo es posible que él esté levantando un monumento a su ego en el templo? ¿Cómo es posible que él esté usando la oración para levantar una estatua, por decirlo así, un monumento a sí mismo? Ahora, lo que nos dice Lucas, que dijo Jesús en la parábola, y observe muy bien lo que registra Lucas antes de la oración para no ir tan rápido y hacer un juicio sobre este fariseo. Mire lo que dice él, que el fariseo se puso a orar, ¿cómo? Consigo mismo. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Parecen que sus palabras están dirigidas a Dios, porque comienza diciendo Dios. Pero realmente nos está diciendo que él está hablando de sí mismo, consigo mismo. Ahora, si es cierto lo que dice la Biblia,
que nuestro corazón es engañoso, ¿cierto? Eso dice la Biblia, que el corazón nuestro es engañoso. Y si eso es cierto y somos honestos, entonces hay oraciones que no están dirigidas a Dios. Hay acciones que no están dirigidas a Dios. Parecen estar dirigidas a Dios. Porque podemos ponerle tal adorno, tales palabras para que suenen como una adoración a Dios. Pero si nuestro corazón es engañoso, como era el corazón de aquel hombre, pudiéramos estar en algunos momentos no orando o haciendo algo a Dios, sino hablando a nosotros mismos. Así que cuidado, mis hermanos. Sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón puede empezar a manifestar este tipo de actitudes. Bien, Eclesiastés 5 nos dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que van a hacer mal. Nos dice este texto: no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo, tú estás en la tierra, mide pues tus palabras. Cuidado. El Salmo 36, 1 y 2 dice: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. A ese punto de engaño y de autoengaño puede llegar nuestro corazón. Yo, como ese fariseo, nunca. Yo, como ese hombre, nunca. Cuidado, porque no podemos confiar en nuestro corazón. Así que este hombre comete dos errores muy graves. El gran yo del fariseo es: soy bueno y no soy como los demás. ¿Cómo piensa y cómo actúa él? Yo soy bueno y no soy como los demás. Ahora, tal vez no pensemos solo y no solo encasillemos a este hombre en este título fariseo. Pensemos en él como un hombre devoto a Dios, como un hombre que quiere honrar a Dios, como un hombre que quiere cumplir y obedecer lo que Dios exige. ¿Se parece a nosotros? Sí. Queremos eso también. Queremos agradar a Dios, queremos honrarlo. Pero cuidado, es lo que nos quiere advertir en este caso. Porque este hombre comete estos dos errores muy graves. Yo soy bueno y no soy como los demás. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él evalúa su propia vida a su propio juicio, a su propia luz. Mire la manera en la que ora, verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Tenga esto presente en esta oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Ustedes recuerdan los boletines de calificaciones del colegio? ¿Sí? ¿Quiénes sacaban 10 en conducta? Este fariseo tenía 10 en conducta. Este hombre era un 10 en su manera de vivir. 5 veces en su oración usa el pronombre mí de alguna manera. Es decir, su oración está centrada en Él. Es como un huevo, ¿cierto? Está lleno de sí mismo. No cabe otra cosa.
Ni Dios cabe ahí. Él está lleno de sí. Su oración, sus palabras están llenas de sí mismo. Y Él es quien hace de sí mismo un juicio de valor y dice: yo soy bueno y no soy como los demás. Y en su oración se compara a otras personas y se atreve a decir: Dios, gracias porque no soy como ellos. Gracias porque no soy como los demás. ¿Y qué hace en primer lugar? Presenta su gran moralidad. Y presenta su gran moralidad haciendo una lista de cuán malos son los otros. No soy como los otros hombres, porque los otros hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros. Ahora me llama la atención que él no se compara con hombres verdaderamente devotos que aparecen, por ejemplo, en la Biblia. Moisés, Samuel, algún profeta. Porque es que para este hombre los demás están clasificados como estafadores, injustos y adúlteros, y en la escala, en el punto más bajo está ese recaudador de impuestos. Los dos hombres están orando al mismo tiempo. Y mientras puesto en pie, no sabemos el lugar, pero si su corazón, al ser su corazón así, con toda probabilidad, imaginemos que él se acerca lo que más puede al lugar santo, donde él no podía entrar, solo podía entrar el sacerdote, pero pudiera estar lo más cercano allí y empezar a orar y decir: yo soy digno de estar aquí. Y se toma el tiempo de levantar sus ojos y en su oración empezar a mirar quiénes oraban con él, y en la distancia ve a un publicano. Lo identifica y dice: no soy ni siquiera como él. Aquí hay adúlteros, hay estafadores, y en lo más bajo está ese recaudador de impuestos. Señor, ¿sabes qué? Te doy gracias porque soy bueno. Y no busca hombres piadosos para compararse. Siempre buscaría hombres y personas peores que él a su juicio para compararse, cuyo fin es ahora entonces solo alimentar su gran yo. Ahora, y en eso nos parecemos nosotros, porque queremos sentirnos bien con nosotros mismos, y la manera en la que nuestro corazón busca sentirse bien consigo mismo cuando hay algo de pecado y maldad en nosotros es buscar a alguien que haya hecho algo peor que yo. ¿Sí o no? Y nos gusta. Y me siento bien cuando lo hago. ¿O no? Disfrutamos hacerlo, porque eso nos ayuda en algo a callar nuestra conciencia. Es que hay peores que yo. Y los identificamos con nombre propio. En el tiempo que Jesús cuenta esta parábola, había una oración de los fariseos que decía así. Escuche: te doy gracias, Señor mi Dios, porque tú has asignado mi suerte con aquellos que se sientan en la casa de entendimiento y no con los que se sientan en las esquinas de las calles. Pues yo me levanto temprano y ellos se levantan temprano. Yo me levanto temprano para estudiar las palabras de la Torá, y ellos se levantan temprano para atender asuntos de ninguna importancia. Yo me fatigo y ellos se fatigan. Yo me fatigo, pero gano, mientras ellos se fatigan sin ganar nada. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida de la era venidera, mientras ellos corren hacia el abismo de destrucción. Amén. Ahora, esta actitud es algo muy propio de nuestra cultura. Competir,
este sobresalir, este ser el mejor entre los demás, este ser el número uno a expensas de los demás, es muy propio de nuestra cultura y es un hábito que aprendimos desde pequeños. Competimos con nuestros hermanos. Recuerde su infancia. Entramos al colegio y competimos en el colegio porque es que hay que ocupar los mejores lugares. Competimos en la universidad, competimos en el trabajo. Y el peligro está en que llegamos a creer que para avanzar en la vida y para dar identidad y dignidad en nuestra vida, tenemos que comparar nuestra vida con los demás. Y creemos entonces que la vida avanza para bien en la medida que somos mejores, según nosotros, que otros. Y el problema, mis hermanos, con la comparación es que nosotros escogemos con quién compararnos. Para ver si somos generosos, nos comparamos con quienes nunca dan. Para saber si somos pobres o no, nos comparamos con los que no tienen. O para saber si somos pobres, nos comparamos con los que tienen mucho. Para ver si somos buenos trabajadores, nos comparamos con los holgazanes. ¿Y qué pasa con esto? Que esta actitud nunca nos va a dar un cuadro acertado de quiénes somos en realidad. Nunca vas a saber, nunca voy a saber realmente cómo soy. Nunca vas a saber realmente cómo es tu corazón. Y en el momento en que nos presentamos delante del trono, piensa un momento, un día que vayamos a estar delante de aquel a quien daremos cuenta. Cuando Cristo venga y nos llame a todos a comparecer ante Él, que es el Rey, Señor de nuestra vida, ahí no podremos señalar las debilidades de los demás, para que nuestras flaquezas parezcan no tan importantes. Tú y yo podemos hacer clasificación de pecados, clasificar pecadores, pero la Biblia dice, y se encarga Pablo en los primeros 3 capítulos a los romanos para decir una gran verdad que tenemos que recordar: todos somos iguales, es decir, todos somos pecadores. Aquel hombre no lo creía. Tal vez tú digas, bueno, yo no llego al extremo de este fariseo, pero la verdad es que todos tenemos algo de fariseos. ¿O quién puede estar seguro de no poseer una gota de sangre farisea en sus venas? Hay 2 polos en la oración: la grandeza de Dios y mi nada. La grandeza de Dios y mi pequeñez. Pero este hombre, y a veces nosotros, cambiamos y ponemos otros polos. Ponemos nuestras virtudes y el desprecio de los demás. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué pasó y qué hizo este hombre? ¿Qué pasa con nosotros cuando hacemos esto? Nos engrandecemos a nosotros mismos y empequeñecemos a Dios. Nos hacemos ver muy grandes, muy importantes. Y al mismo tiempo hacemos que Dios se vea pequeño, no tan importante. En esta oración de este hombre, les pregunto, ¿hay alguna petición? ¿Cierto que no pide nada? Y según el contenido de la oración es porque él no piensa necesitar nada. Y mis hermanos,
quiero establecer algo, y es un asunto de identidad. Porque la búsqueda de la identidad está en la aprobación de los demás. Necesitamos que alguien nos diga que somos de gran valor. Y ese alguien puede ser otra persona, o ese alguien puedo ser yo mismo. Necesitamos que alguien nos diga cuánto valemos, y entre más alto el valor de la persona que nos lo dice, más poderoso va a ser ese reconocimiento para nosotros, para nuestra identidad. Así que usamos a otros para darnos valor. Usamos a otros para darnos identidad. Usamos el mal que otros hacen para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Sabes qué? Pudiéramos estar usando nuestros hijos para sentirnos buenos padres. Y si a eso le sumamos que comparamos nuestros hijos con el hijo del otro, entonces decimos: yo soy un buen padre, yo soy una buena madre. Tengo hijos bien portados, tengo hijos obedientes, tengo hijos que les va bien en el colegio, tengo hijos que. Y usamos a nuestros hijos para darnos valor y darnos identidad. De pronto puedes usar tus logros para darte identidad, para darte valor. Aún el mismo servicio a Dios, el ministerio, puede ser usado para darnos valor e identidad. Y si es así, entonces no somos tan lejos a parecernos a un fariseo. Porque es que la verdadera identidad, mis hermanos, no es algo que nosotros obtenemos, es algo que recibimos. Y el único que puede darnos una verdadera identidad y dignidad es aquel que nos creó y aquel que nos salvó. Y estamos esforzándonos por obtener en otros lugares, estamos esforzándonos por obtener a través de otras personas lo que ya tenemos en Cristo, mis hermanos. Lo que ya tienes en Jesús. Así que aquí, como alguien escribió, la pregunta no es solo ¿quién soy? Porque esa es la gran pregunta, ¿cierto?, de la identidad. La pregunta no es solo quién eres, la pregunta es ¿de quién eres? ¿De quién soy? ¿A quién pertenezco? Y ese es este hombre, este fariseo, y que bueno, tal vez en algo pudiéramos ser como él. Pero ¿cómo ora el publicano? Dice el verso 13: el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mientras el fariseo está escalando en sí mismo, el publicano desciende humildemente en su indignidad. Este hombre necesita a Dios. Este hombre necesita su amor. Este hombre necesita el perdón de Dios. Y está ahí, pero está a cierta distancia, y nos dice que ni siquiera es capaz de alzar sus ojos al cielo, y por el contrario golpea su pecho.
Los dos están orando al mismo tiempo. Y mientras uno se está exaltando, él sabe que no tiene nada de qué gloriarse. Él se autocensura y sus palabras demuestran un grado inmenso de desesperación. De desesperación porque él sabe y ha entendido, ha llegado a entender quién es Dios y quién es él. Está a cierta distancia porque es que él ha sido separado. No quería alzar sus ojos al cielo porque es que está abatido en su espíritu. Se golpea el pecho porque él sabe que es acá, mis hermanos, donde tiene su problema. Él sabe que acá adentro es donde radica su maldad. Y lo único que él siente es vergüenza de quién es. ¿Qué está pasando en el corazón de este hombre? Que su posición, sus palabras, su postura, lo que ocurre fuera de él hace tan evidente su corazón. Él está humillado y todo en él se lo recuerda, lo hace saber. Yo te pregunto, ¿te sientes así por tu pecado? ¿Te sientes así por tu maldad? Recuerde quién es Él. Recuerde lo que hacía. No solo cobraba impuestos, con toda seguridad quitó las últimas cosas que tenía una viuda. Con toda seguridad se quedó con lo que poco que tenía un huérfano. Recuerda a Zaqueo, que era publicano, pero era jefe de los publicanos. La riqueza que adquiría, al punto en el que decía cuando se arrepiente: si he engañado a alguien, no solo doy la mitad de mis bienes a los pobres, le devuelvo 4 veces a alguien que lo quité. Y algo días atrás, imagínense, Jesús nos está narrando, nos dice la oración, que por sí ya es una oración muy corta. Pero para que este hombre llegara a esta oración es porque algo venía pasando en su corazón. Posiblemente ya no dormía igual. Posiblemente y con toda seguridad el Espíritu Santo le había venido haciendo ver la maldad de su corazón, que su vida, las cosas que hacía, sus motivaciones, sus palabras, sus decisiones, cada vez lo alejaban de quien debía estar cerca, y era de Dios. Nos sentimos así como este hombre. Su oración es muy corta y debiera ser también nuestra oración. Dios, sé propicio a mi pecador. Él sí habla de sí mismo, pero de otra manera. Dice a Dios primero: sé propicio. No solo está pidiendo misericordia, está pidiendo que Dios provea expiación por sus pecados. Esta palabra propicio nos habla del propiciatorio. El altar en el lugar santísimo era el propiciatorio. Cuando un sacerdote sacrificaba un cordero, cogía la sangre de este cordero, iba al altar y rociaba esta sangre el altar o sobre el propiciatorio. Este cordero era sacrificado como sustituto y para el perdón de los pecados del pueblo. Y solo hasta que esta sangre era derramada, podían ellos saber que habían sido perdonados. Propiciar tenía la intención de apaciguar y eliminar la ira de Dios. Ahora, no es un Dios que se ha irado por cualquier cosa. No es un Dios que se ha enojado por cualquier cosa. El pecado
del fariseo, el pecado del publicano, tu pecado y mi pecado provocan la ira de Dios. Porque Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él es un Dios perfecto. Y nuestra maldad, sea no solo en acción, nuestro pecado en nuestro pensamiento, cualquiera que sea, mis hermanos, provoca la ira de Dios. Y para que ese pecado fuera redimido, era necesario entonces la propiciación, la muerte de un cordero, el derramamiento de la sangre de un cordero. Y sabemos que este apuntaba a Cristo. Solo la muerte de Cristo apaciguó la ira de Dios y hace posible nuestra reconciliación con Él. Mis hermanos, no hay esperanza para un pecador sin la sangre de Cristo. Dice Hebreos 2:17: por tanto, hablando de Jesús, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en todas las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. 2 veces al día se sacrificaba un cordero en el templo. Y este hombre está llorando y orando diciendo: esa sangre que se está derramando allá, quiero que sea el sacrificio por mí. Hay 2 partes que están enemistadas. Hay 2 partes que necesitan ser reconciliadas. La ira de Dios necesita ser apaciguada y el hombre no puede hacerlo. ¿Y sabes qué? Dios mismo proveyó el medio para eso. Cristo. Para que su justicia sea cumplida, para que el hombre sea perdonado. Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios fue abandonado por su Padre en la cruz para que tú y yo, que hemos creído en Él, o si no has creído en Él, al creer en Él puedas decir: jamás seré abandonado por Dios. Porque Él sufrió lo que yo debía sufrir. Él pagó lo que yo no podía pagar. Estaba en bancarrota espiritual. Provoqué el enojo de Dios. Y la única manera de solucionar esto es que Él lo solucionó. Y dice este hombre: sé propicio a mí. Arregla esto, Señor, porque yo no puedo. Pero ¿sabe cuál es el gran yo de este hombre? Pecador. Yo soy el pecador. A diferencia del fariseo que usa 5 veces el pronombre mí de alguna manera, este hombre lo usa una sola vez y lo hace de una manera acertada y correcta. Bien pudiéramos traducir este texto de esta manera: no solo pecador, el pecador. Allí el texto griego tiene un artículo. Sé propicio a mí, el pecador. Él entiende que no solo es un pecador más. Él ya ha pensado en cuanto a sus pecados. Él no ha tomado el tiempo para compararse con otros. Él ve su vida y dice: aunque he hecho cosas buenas, ni siquiera eso me ayuda. Yo soy el pecador. La conclusión que él manifiesta en su oración es obvia y natural de aquel que ha entendido quién es Dios, al cual ha ofendido, y quién es el ofensor. Les voy a pedir un favor. Y es que busquen 1 Timoteo 1 y lean, por favor, ahí para ustedes, ahí en su mente, en su corazón, o con una voz ahí para usted. Léalo para usted. 1 Timoteo 1, 15 al 17. 1 Timoteo 1, 15 al 17.
Tómese unos segundos para leerlo, por favor. Mi pregunta no es solo cómo se vio Pablo. Mi pregunta es, ¿te ves como Pablo se veía ahí? ¿Cómo se ve Pablo? ¿Cómo debemos vernos nosotros, mis hermanos? Como el más grande de los pecadores. Pablo dice, entre los pecadores yo soy el primero. Entre los pecadores, dice él, yo soy el peor de todos. Estás tú solo delante de Dios. ¿Te ves a ti mismo como es el más grande y peor de los pecadores? ¿Sabes cuántos cabellos tiene tu cabeza? ¿Sabes que nuestros pecados son más que esos cabellos? Porque hasta que nos veamos como el más grande y peor de los pecadores, desarrollaremos verdadera humildad, mis hermanos. Hasta ese punto nos acercaremos a Dios humildemente, pues sabes que no mereces su amor y aún así Él te ama. Sabes que no mereces su perdón y aún así te perdona. Sabes que no mereces su misericordia y aún así ha tenido misericordia de ti. Hasta que te veas y yo me vea y nos veamos a nosotros mismos como el más grande de los pecadores, como el peor de todos los pecadores, vamos a poder relacionarnos entre nosotros con humildad. Porque sabes que no eres mejor que él o mejor que ella. Porque no tienes nada de qué gloriarte. ¿Te ves así, mi hermano? ¿Te ves así? Recuerda quién es Dios y no se nos olvide quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Crees que mereces algo? Si algo merezco, hermanos, es juicio y condenación para siempre. Pero por eso este texto aquí de Timoteo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Jesús vino al mundo para salvarme. Jesús vino al mundo para salvarte. Y por eso hallamos misericordia. Por tanto, al eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero terminar haciendo una pregunta. ¿Cuántos personajes hay en la parábola? Hay un tercer personaje. Hay un tercer personaje. Está el fariseo, está el publicano y está el que observa la escena. Está el que escucha la oración de estos hombres. Está aquel quien ve a estos dos hombres entrar al templo a orar, que se queda observándolos y que se queda escuchando la oración de estos hombres. ¿Sabes quién es este tercer personaje? El que cuenta la parábola. Jesús. Jesús los ve y los escucha orar. Jesús ha estado observando a estos dos hombres. Jesús ha estado escuchando la oración de estos dos hombres y Él llega a un veredicto. En el versículo 14, Jesús no pregunta a quien los están escuchando, bueno, ¿ustedes quiénes creen que fue justificado? ¿Cierto que no? Jesús no pregunta, a ver, ¿ustedes qué opinan del fariseo y del publicano? Jesús establece claramente quién fue justificado. Jesús, quien es Dios, dice que uno de ellos fue justificado. ¿Usted puede imaginar la indignación de quienes escuchaban esta parábola? ¿Cómo es posible que Él esté declarando justo al publicano y condenando al recto fariseo?
Jesús dice que uno solo volvió a su casa con sus pecados perdonados de manera permanente, sin mérito propio, sin logros morales o religiosos, sin buenas obras. Este hombre sencillamente fue declarado justo ante Dios y por Dios. ¿Qué cambio en la condición de estos dos hombres? El que se autojustificó fue humillado y se fue humillado. El que se humilló se fue justificado. Y aquel día, recordando aquella parábola, hubo gozo en el cielo por un pecador que se arrepintió. Dice Romanos 5:1: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Miren lo que las palabras de Jesús nos revelan de Dios. Dios está oyendo la oración de estos hombres, de los dos, pero responde de una manera diferente a los dos. Pero el énfasis está en que este Dios perdona y manifiesta su misericordia. Es un Dios que no se resiste al humilde. ¿Y saben qué es lo triste? Que el fariseo se fue a su casa con una paz falsificada. Ojo, mis hermanos. Él se fue convencido de que estaba bien con Dios. Pero el publicano se fue con una paz real, y es la paz que otorga ser perdonado por aquel a quien ofendimos. Mi pregunta es: ¿cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Te relacionas con Dios pensando que le estás pagando algo? ¿Llegas ante Él con un certificado de buena conducta? ¿O sabes que no puedes tener comunión con Él a menos que Él solucione este problema? Hace unos domingos planteé esta pregunta, que ¿cuál era el estándar de Dios? ¿Recuerdan? Y es la perfección. Él no pide otra cosa. Perfección. Su justicia pide perfección. Su santidad y su perfección pide de nosotros solo perfección. Y los fariseos se veían a sí mismos perfectos, buenos, pero la realidad es que estaban por debajo de la perfección de Dios. Así que ellos también eran malos, eran pecadores. Y la intención de Jesús es que ellos se dieran cuenta de su condición. Es que tú te des cuenta de tu condición de pecador, para que actuemos como este publicano, en arrepentimiento, con hambre y con sed de su misericordia. Ahora, la parábola no está en contra de las obras de los fariseos, porque todo lo que ellos hacían era hay que hacerlo, y lo hacían y era bueno. Está en contra de la justicia propia. Es decir, nosotros pudiéramos hacer las cosas correctas por las razones incorrectas. Pudiéramos hacer las cosas correctas por las motivaciones incorrectas. Así que déjame decirte algo que dije hace unos domingos. No solo tenemos que arrepentirnos de las malas cosas que hemos hecho, tenemos que arrepentirnos de lo bueno que hemos hecho, porque lo hemos manchado con nuestro orgullo. Si es así, ¿sabes qué? Tus mejores obras no son más que pecados espléndidos. Mis mejores obras no son más que espléndidos pecados. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de esta parábola? Que hoy la hemos leído como culminada. Cuando aquel hombre dice: sé propicio a mi pecador, hoy la leemos después de que ya fue Cristo sacrificado. Después de que ya se propició en la cruz. Días después, quien estaba narrando la parábola estaba crucificado en una cruz.
haciendo propiciación por los pecados de ese publicano, pero haciendo propiciación por tus pecados, por mis pecados. Días después que Jesús contó esta parábola, Él estaría colgado en una cruz, derramando su sangre para que la ira de Dios fuera aplacada. Él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. ¿Cuál copa? La ira de Dios. ¿Sabes que no hay pecado que la muerte de Cristo no pueda propiciar? No hay pecador que por medio de Cristo no pueda ser perdonado. No hay pecador que por medio de Cristo no pueda ser transformado. Así que deja de esconderte. Deja de resistirte. Deja de aparentar. Entrégate completamente en confianza a quien murió en la cruz en tu lugar. Todos aquí tenemos algo de fariseos y algo de publicanos. Y esta parábola exige una respuesta. ¿Cuál vas a tomar? ¿Vas a seguir autojustificándote o vas a ser humilde? El verso 14 dice que el publicano volvió a su casa justificado ante Dios. El publicano regresó a su casa perdonado y aceptado por Dios. ¿Cómo vas a regresar a tu casa hoy? Oremos. Padre, estamos ante un Dios santo, perfecto, al cual hemos ofendido con nuestro pecado. Te hemos ofendido con nuestro orgullo, Señor. Te hemos ofendido con nuestra autojusticia. Hoy nos apropiamos de esta corta pero tan necesitada oración. Dios, sé propicio a mí, el pecador. Hasta que veamos quién eres en tu perfección y santidad, podremos ver quiénes somos en nuestra pecaminosidad. Es tu oración con Dios. Es tu corazón expuesto o queriendo ser ocultado ante Dios. ¿Cómo vas a regresar a tu casa hoy en tu propio pecado, en tu orgullo? ¿Cómo vas a salir de este lugar autojustificándote? Pido a Dios que por su gracia y el poder de su Espíritu Santo nos haga entender nuestra necesidad de su misericordia. Cristo, tú moriste en la cruz. Tu sangre aplacó la ira que provocamos en Dios. Tu sangre siendo derramada por mí y por ti que estás aquí en esta mañana. No hay nada de qué gloriarnos, no hay nada de qué jactarnos más que de la cruz de Cristo.